Muy buenas noches, profesor J. Pestado. El día de hoy, mi compañero Jesús González y quien les habla, Joaquín Sánchez, les vamos a exponer la primera parte de la tarea académica del curso de máquinas eléctricas 1. Primero vamos a analizar el funcionamiento de un generador síncrono. Este se divide en dos, cuando está en vacío y cuando está con una carga. El funcionamiento de un generador síncrono es el siguiente. Como podemos ver en la primera imagen, hay un rotor y un estator. El rotor va a ser excitado mediante una bobina, un motor de excitación, el cual va a tener una corriente de campo, la cual en el rotor va a generar un campo. Y este campo variable, porque el rotor hace que varíe por los norte y sur, este campo variable va a inducir un campo en, en los cables del estator. Este campo inducido lo que va a hacer es generar una fuerza electromagnética inducida, que es una FEM. Y esta fuerza electromagnética lo que hará será generar una corriente a través de los conductores, ¿no? De los cables del estator y a su vez generar un voltaje inducido. Ahora, cuando está en vacío, significa que no está conectado al circuito, o no está completamente conectado al circuito, como veremos en unos diapositivas adelante. Lo que significa que va a haber un vacío entre las conexiones de los cables. Esto genera que no hay una corriente, por lo que la corriente, el voltaje inducido, va a ser igual al voltaje de excitación que se genere, porque el campo no tiene corriente, sino solo voltaje. Ahora, cuando está con una carga, lo que va a generar es que esta carga va a variar la fuerza electromagnética inducida por el campo variable y esto va a generar que a su vez la corriente y el voltaje inducido también varíen. Por ello es muy importante el motor o la bobina de excitación, ya que esta va a tener que regular cada que el voltaje varíe, para que así no exista un desfase entre la velocidad del, del generador síncrono y también la frecuencia. ¿Por qué? Porque estos dos variables tienen que ser de- eh, con la fórmula de 120 que la velocidad de 120 por frecuencia sobre los polos, se ve su proporcionalidad que tiene que mantenerse durante todo momento, porque si varía va a generar pérdidas, calor y un mal funcionamiento del generador. Por ello es muy importante el motor. Para hablar un poco más de eso, podemos ver la segunda imagen, en la cual vemos los polos y cómo va variando el rotor, los polos norte y sur, con los polos del generador, y va a tener que cumplir una cierta proporcionalidad, ¿no? En este caso, el norte pasa cada 180 grados por uno de los polos, el norte-sur, ¿no? Y con ello podemos sacar una fórmula de velocidad que se tiene que mantener estable. Pasamos así, por favor. Después tenemos los conceptos de fluidos electromagnéticos. Primero, la curva de magnetización. Como podemos ver, esta curva depende de la intensidad o densidad de magnetización y el campo magnético aplicado. ¿Cuál es su relación? Bueno, su relación es la siguiente. Primero, vamos a ver que tiene una linealidad. Durante el principio de la curva es básicamente lineal y es una etapa muy rápida y muy corta, ya que después se vuelve algo más curvilíneo, una gráfica más curvilínea, en la cual se va llegando a una asíntota que se denomina el nivel de saturación. Este nivel de saturación va a depender del material ferromagnético, en este caso la magnetita está entre 0.35 y 0.4 teslas, y este nivel de saturación va a ser un nivel fijo de la intensidad o densidad del campo magnético y de magnetización para cada material. Y va a ser estable e invariante conforme se avance en el campo magnético, ya que no va a variar por más que se aumente. Ahora, si queremos seguir adelante para ver el siguiente concepto de circuitos electromagnéticos, tenemos a la histéresis. La histéresis es muy importante debido a sus pérdidas, ¿no? Las pérdidas de histéresis que se dan debido a que hay una magnetización y una desmagnetización del circuito electromagnético, ¿no? Una desmagnetización y por la y magnetización dada por los condensadores y por la inductores. Entonces, estas pérdidas son muy importantes al mismo tiempo que la magnetización y que los siguientes conceptos, porque nos ayudan a medir las pérdidas de eficiencia que van a ocurrir en el circuito, ¿no? Estas pérdidas se dan por forma de calor y se dan debido a que se necesita una fuerza, se necesita cierta potencia para poder realizar la ida y la vuelta de histéresis. Entonces, el trabajo realizado va a haber una diferencia de trabajo realizado. Y esta diferencia entre la densidad del campo magnético en un punto fijo del campo magnético, estas pérdidas generan pérdidas en el motor que se traducen a menor eficiencia. Siguiente, por favor. Ahora, para el último tenemos las corrientes de Foucault o corrientes de Eddy, que son corrientes circulares que varían de acuerdo al campo magnético variable. Este campo magnético variable va a generar que se produzcan corrientes que no queremos que se produzcan, que sean corrientes de Eddy o corrientes de Foucault. Y estas corrientes van a generar pérdidas en forma de calor.
por lo que los diferentes materiales que tenemos que utilizar van a tener que ser devanados en pequeñas partes del mismo material, porque así las corrientes no van a ser tan grandes, ya que se verán afectadas por la geometría del material y van a ser más controlables. Siguiente, por favor. Por último, tenemos las pérdidas por resistencia dieléctrica. Las pérdidas por resistencia o joules se dan debido a la resistencia del cable que tiene todo circuito electromagnético y las pérdidas dieléctricas debido a los condensadores. Estas se pueden traducir en las pérdidas en un circuito o en un generador, como las pérdidas de la resistencia del devanado o la resistencia de armadura y la reactancia del estator. Estas reactancias y resistencias también son sinónimos de pérdidas que se pueden modelar con resistencias o en este caso inductores, que también representan pérdidas y son importantes de calcular para poder tener la correcta eficiencia del material, del generador. Ahora mi compañero Jesús le va a explicar los siguientes conceptos. Ok, gracias Joaquín. En este caso voy a explicar lo que sería el circuito equivalente del generador. En la parte de la izquierda tenemos lo que estaría representando el rotor del generador. Y en la parte derecha tendríamos la parte que representa al estator. La parte del rotor lo tomaríamos como la bobina de excitación que generaría el campo. Y en la parte de derecha, que es el estator, tendríamos como la bobina del inducido. Ya que en estas tres fases, como podemos ver acá, se induce una tensión, que sería el EA1, EA2 y EA3. Bueno, ahora vamos a la parte del rotor. El rotor, como es el que induce, el que genera el campo, ¿cómo variamos el campo magnético y por ende la corriente de excitación? Con una resistencia variable, el RADJ, una resistencia ajustable. ¿Qué hace? Cuando varía la resistencia, aumentamos la resistencia, lo que estaríamos haciendo es disminuir la corriente de excitación. Y si la disminuimos, aumentamos la corriente de excitación. Y aquí hacemos con esto, pues variamos el campo magnético y controlaríamos el flujo de campo, ¿no? Ahora, tenemos lo que es RF, que sería la resistencia equivalente a los devanados del rotor. Como dijo mi compañero Joaquín hace unos momentos, existe el cable que es lo que forma nuestra bobina, y este cable tiene una resistencia, y esa resistencia se modela en este caso como RF. Bueno, claro, la resistencia de la bobina de nuestro rotor, ¿no? La bobina de campo. Ahora tenemos LF, que representa nada más y nada menos que la inductancia del rotor. Y F sería nuestra corriente de excitación o corriente de campo, que bueno, que va a generar posteriormente en el estator nuestra tensión, nuestra tensión EA, ¿no? EA1, EA2 y EA3, como dije antes. ¿Qué representa esto? Pues EA representa la tensión interna que se produce en una fase del generador síncrono. En este caso tenemos tres fases y esas tres fases están desfasadas 120 grados. También tenemos XS. XS sería la suma de la reacción del inducido y la autoinductancia, que se representa con X y XA. Estas dos, al sumarse, forman XS, que es la reactancia síncrona de la máquina, ¿no? De nuestro generador. Ahora, RA representa la resistencia del devanado del rotor, ¿no? Así como perdón, del estator, en este caso, acá debería decir estator. En este caso, de la misma manera que el rotor, tiene devanados para formar la bobina, en este caso del inducido. Y por eso mismo se forma una resistencia que en este caso es RA, ¿no? Del devanado del estator. Ahora, el VFI representa la tensión de salida entre los terminales de cada fase, ¿no? Estos también están desplazados 120 grados. Y bueno, tenemos a IA, que sería la corriente de armadura o bueno, la corriente nominal. Ahora, acá tenemos una característica de generador síncrono que es la excitatriz. Eh, ¿qué hace la excitatriz? Bueno, la excitatriz se encarga de suministrar la corriente de campo necesaria para el funcionamiento en este caso, nuestro generador síncrono. Esta excitatriz tiene algunas problemáticas, como puede ser el control de la excitación, ya que la excitatriz debe ser controlada para tener una tensión de salida estable. Aparte, puede existir una falla de la excitatriz, y esto puede causar la pérdida total de excitación del generador. Aparte de esto, tiene unos requerimientos de arranque, ya que debe suministrar una cantidad de corriente adecuada
para que de esta manera el generador pueda arrancar. Y esto de acá se relaciona mucho con lo que sería el motor síncrono. En este caso, bueno, acá pondríamos características de un motor síncrono. Y en este caso un motor síncrono no puede arrancar por sí solo debido a su característica de sincronización con las frecuencias de la red eléctrica. ¿Qué es lo que pasa acá? Como no puede arrancar solo, necesitamos maneras de hacer de que el motor arranque. En este caso tenemos el motor de inducción, ya que conectaríamos nuestro motor a un motor de inducción y este motor de inducción generaría un torque, el torque necesario para que nuestro motor síncrono empiece a moverse y poco a poco sincronizándose y ya estando a la velocidad síncrona, ¿no? Luego tenemos reducción de velocidad del campo magnético del estator. De esta manera, el rotor puede, al momento de disminuir la velocidad del campo magnético del estator, el rotor puede acelerar. Y cuando empieza a acelerar, poco a poco también va a sincronizarse con la velocidad síncrona. Finalmente tenemos los devanados de amortiguación. De esta manera, bueno, el motor arranca como si fuera un motor de inducción normal. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.